Increíble revelación. Niña humilde descubre a trillizos perdidos de un millonario. Vida transformada en peligro. María, una niña de 12 años, siempre había vivido entre el aroma a dulces de su abuela y la calidez de su hogar modesto en un pequeño pueblo de México. Trabajar duro era una lección aprendida desde pequeña, y aunque la vida nunca les había abundado en riquezas, siempre llevaba una sonrisa en su rostro, y su corazón, repleto de aspiraciones, latía con la esperanza de un futuro mejor. Un día soleado, mientras jugaba en el parque, su mirada se posó sobre un anciano que parecía estar envuelto en sus pensamientos. Sin pensarlo, se acercó a él. Los ojos del hombre, llenos de arrugas y sabiduría, la invitaron a hablar. Al escuchar su historia, el anciano se sintió cautivado por la determinación de la niña, quien, al contarle sobre ayudar a su abuela, sus sueños y su lucha diaria, no se daba cuenta de que estaba sembrando las semillas de una aventura que cambiaría su vida para siempre. Esa misma tarde, el anciano, cuyo nombre era don Julián, le ofreció convertirse en su aprendiz. María aceptó emocionada, pero también reticente. La vida ocupada en la venta de dulces, la lealtad a su abuela y su deseo de aprender parecían estar en un delicado equilibrio. ¿Sería capaz de asumir esta nueva responsabilidad y al mismo tiempo honrar la vida que había conocido hasta ahora? La angustia se filtraba lentamente en su pequeña mente. Con el paso de los días, la curiosidad de María creció y pasaron horas en la biblioteca del pueblo investigando documentos antiguos. La apresionada búsqueda de la verdad la absorbía, y aunque disfrutar de una nueva perspectiva era emocionante, cada vez que veía a su abuela cansada, su corazón se llenaba de culpa. ¿Estoy traicionando a mi familia por buscar respuestas?, se preguntaba una y otra vez. Su mente se debatía entre la ambición de convertirse en una mujer importante y la preocupación por no desobedecer a su abuela. Un día, al abrir un viejo libro, hallaron una carta polvorienta que indicaba la existencia de trillizos desaparecidos. El revuelo en su interior fue instantáneo, un tesoro que podía cambiar su destino y desvelar la historia olvidada de una familia millonaria. Pero el miedo se instaló lentamente. Se imaginó enfrentando a aquellos que, al parecer, todo lo tenían. ¿Podría ser valiente? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. María sintió el peso del mundo sobre sus jóvenes hombros. La idea de descubrir la verdad sobre los trillizos la atormentaba. Las noches se volvían largas y el rostro de su abuela aparecía en cada rincón de su mente, preguntándole si vale la pena arriesgar su amor por un futuro incierto. Ese día, mientras la tristeza se apoderaba de ella, una nueva revelación llegó. ¿Sería capaz de enfrentar a la familia millonaria que probablemente haría todo lo posible por mantener sus secretos enterrados? Un frío recorrió su espalda. Con el descubrimiento a la vista, el conflicto interno se intensificó. Una ola de dudas la inundó. La lucha por la verdad promete ser peligrosa. Sin embargo, la historia que podría cambiar su vida también podría significar la destrucción de todo lo que amaba. Estaba al borde de una decisión monumental, y mientras sus pensamientos giraban como un torbellino, la certera certeza de que la justicia era un camino solitario se instaló en su corazón. ¿Estaba realmente preparada para enfrentar a aquellos que lo tenían todo? ¿Qué precio tendría esta búsqueda de la verdad? ¿Sería capaz de enfrentar a la familia millonaria que probablemente haría todo lo posible por mantener sus secretos enterrados?
Un frío recorrió su espalda.
Le preguntó un día, rompiendo el silencio entre ellos. Su voz era suave pero directa. La pregunta giró en su mente. No sé si puedo enfrentarme a ellos, admitió. Son poderosos. Tienen recursos que yo jamás podré tener. Esos recursos pueden abrir puertas, pero nada se compara con el poder de un corazón decidido, respondió el anciano. Recuerda que la valentía no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Sus palabras resonaron en el alma de María, provocándole una renovada sensación de propósito. Decidió que tenía que actuar. En su mente se formó una imagen de cómo sería tomar la iniciativa, de acercarse a esa familia poderosa y enfrentarla. No podía permitirse ser solo la niña de la tienda de dulces. Era más que eso. Su fuga de la complacencia se estaba cimentando en su nueva identidad, una que estaba dispuesta a desafiar la adversidad. Sin embargo, al finalizar el día, el temor regresó en su mente como un eco persistente. Las realidades de lo que podría perder la mantenían en un ciclo de reflexión. La sonrisa de su abuela, su casa, su mundo, ¿valía la pena arriesgarlo todo? Esa pregunta retumbaba, y a medida que pasaban las horas, se daba cuenta de que no podría seguir huyendo. Así que empezó a trazar un plan, un equilibrio delicado entre cuidar de su abuela y su propia búsqueda de la verdad. Al siguiente día, y tras múltiples noches de insomnio, una idea audaz filtró en su cabeza. Necesitaba a alguien que la ayudara, a alguien en quien pudiera confiar para enfrentar el mundo por ella. Era momento de salir de su zona de confort. Mientras revisaba notas sobre los trillizos, una figura de su pasado emergió en su mente. Su antiguo compañero de la escuela, Ricardo, siempre había mostrado curiosidad por el misterio de los ricos del pueblo. Quizás, solo quizás, él podría ser un aliado en este viaje lleno de incertidumbre. Pero acercarse a él implicaría abrirse y compartir sus secretos más profundos. María tomó aire, convencida de que tocarle la puerta a la vida era el primer paso para cambiar su historia. Su corazón latía con fuerza mientras contemplaba la decisión de hacer una invitación. Estaba a punto de cruzar un umbral, y con ello, un nuevo capítulo comenzaría a escribir su historia. ¿Cómo reaccionaría Ricardo ante su coraje y sus visiones de destino? La imagen de Ricardo se cristalizó en su mente mientras caminaba nerviosamente hacia la casa de su antiguo compañero. Recordaba los días pasados en la escuela, sus risas compartidas y las conversaciones sobre sueños inalcanzables. Ahora, enfrentándose a su propia travesía, sabía que necesitaba ese soporte que había sido tanto un refugio como un impulso en su juventud. Cada paso hacia su puerta era un acto de valentía, y cada latido de su corazón resonaba con la pregunta de si él la entendería. Al llegar, la familiaridad del lugar la abrazó como un aire de nostalgia. María se detuvo, inhalando hondo. Tenía que cruzar el umbral no solo de su amigo, sino de su propia zona de confort, el lugar que tanto tiempo había limitado su espíritu. Tañó ligeramente el timbre y segundos que parecieron eternidades transcurrieron, pero finalmente la puerta se abrió. Ricardo la miró, puzzled pero intrigado. «María, qué sorpresa», exclamó, ofreciendo una sonrisa que desarmó un poco las tensiones que mantenía en su interior. Pero antes de que el intercambio pudiera llegar a un cómodo rumbo, ella se volvió acuciante. «Hola, Ricardo, ¿podemos hablar? Es importante», dijo, su voz temblando levemente. Ricardo asintió y la invitó a pasar. Una vez dentro, María se sintió un poco más relajada, aunque la carga de su propósito no se desvaneciera. «¿Te acuerdas de los trillizos que desaparecieron hace años?», comenzó, mirando a su amigo a los ojos. «¿Los de la familia Millán?». Claro, era un escándalo. A medida que hablaba, la expresión de Ricardo se tornó seria. María tomó aliento y se lanzó a su historia, explicando su dolor y su deseo de buscar a los niños perdidos, de encontrar respuestas. A medida que narraba su propósito, comenzó a ver la mezcla de admiración y preocupación en el rostro de Ricardo, pero también notó cómo su mente comenzaba a trabajar. «Es peligroso, María», dijo él finalmente.
Estás dispuesta a arriesgar tu seguridad. Ellos no son como nosotros, tienen conexiones, influencias. Lo sé, replicó ella, con firmeza, pero no está en mi naturaleza quedarme de brazos cruzados. No puedo vivir con la duda, no cuando hay una oportunidad de hacer algo significativo. Las palabras de María resonaron profundamente en el interior de Ricardo. Por un momento parecía perderse en sus propios recuerdos de un objetivo que también había tenido, el deseo de contarse a sí mismo como un valiente. Sin embargo, la voz de la realidad lo seguía susurrando, advirtiéndole sobre las repercusiones que resultarían de esta búsqueda. ¿Y si te metes en problemas? No me malinterpretes, quiero ayudarte, pero esto podría interferir con tus prioridades y con las de tu abuela. María sintió un nudo formarse en su estómago al recordar a su abuela. No podía fallar, no podía perder. La vida de ambos dependía de las decisiones que tomaría ahora. No lo haré sin tu apoyo, Ricardo. Me ayudarías a investigar. Tu conocimiento podría ser la clave que necesito. Después de una evaluación silenciosa, Ricardo finalmente asintió. Tomaría un papel protagónico en la aventura, no solo como compañero, sino como su aliado en un camino incierto. Está bien, pero haremos esto de forma inteligente. Necesitamos un plan. Las palabras de determinación dejaron una chispa de esperanza en María, sabiendo que su camino se tornaba claro. Pero esa emoción era acompañada por una nueva inquietante. ¿Sería suficiente su fuerza para enfrentar lo que estaba por venir? La noche apenas iniciaba, y un nuevo reto profesional se cernía sobre ellos: navegar el oscuro mundo de los millonarios y su legado. Las puertas del pasado estaban abriendo prioridades que jamás había considerado. Sin embargo, en el fondo de su mente se preguntaba, ¿qué secretos oscuros desenterrarían en su búsqueda? ¿Podrían tener siempre el control de su destino? ¿O había fuerzas que se manifestarían con intensidad y que harían temblar hasta los cimientos de su fe? El peligro no solo era sobre los trillizos, sino también sobre el propio viaje de autodescubrimiento que estaba a punto de comenzar. María se sentó en el sofá de Ricardo, su mente zumbando con todas las posibles direcciones que podría tomar su investigación. Se sentía como si las respuestas no solo estuvieran ocultas en el pasado, sino que esos secretos estaban esperándolas, dispuestos a ser descubiertos a un precio que no había considerado. La presión de tomar decisiones correctas y la angustia de posibles consecuencias le pesaban como a una losa. Empecemos por los hechos, dijo Ricardo, tomando su computadora portátil de la mesa y abriendo un documento en blanco. Necesitamos todo lo que podamos encontrar sobre la familia Millán. Información legal, registros, cualquier cosa que pueda darnos pistas. María observó con atención. En ese momento, Ricardo se sentía más que un amigo, era un aliado en la búsqueda de la verdad. La forma en que comenzaba a anotar datos fue un impulso de confianza para ella, un destello de amor fraternal que no había sentido en mucho tiempo. Pero al mismo tiempo, la creciente conexión entre ellos la hizo cuestionar otra dimensión personal. ¿Realmente estaba lista para abrir su vida a alguien más de esta manera? La vulnerabilidad que acompañaba su búsqueda era abrumadora. Durante horas, revisaron archivos y noticias viejas, buscando signos, cualquier indicio sobre los trillizos desaparecidos y los secretos que la familia Millán pudiera estar guardando. Cada descubrimiento traía consigo un aluvión de preguntas. María se dio cuenta de que, conforme tocaban cada nuevo hilo de su investigación, no solo buscaba a los niños perdidos, sino también a la versión de sí misma que siempre había querido ser. El descubrimiento de correos entre pastores de la comunidad y la familia Millán hizo que una chispa se encendiera en el interior de María. «Mira esto», le mostró a Ricardo una conversación que hablaba de donaciones y de los niños en el centro de atención comunitaria. Eran palabras que, en su sencillez, llevaban una carga emocional y un eco de la complejidad de la vida. ¿Por qué este interés repentino por la filantropía? Sería interesante rastrear esas conexiones, sugirió Ricardo, anotando en su computadora. Al compartir su entusiasmo, María sintió que sus propios temores se disipaban. Las dudas que una vez la habían limitado se convertían en motivación. Era un esfuerzo colaborativo, y aunque el camino no estaría exento de peligros, se sentía más capaz que nunca. A medida que la noche comenzó a ceder al amanecer, María reflexionó sobre la transformación que estaba viviendo. Rápidamente hacía del miedo un motor de energía. El deseo de descubrir la verdad la hacía más valiente. Había más en ella que antes. Había crecido no solo como buscadora de respuestas,
sino como una mujer decidida a no dejar que los temores del pasado dictaran su futuro. Ricardo, ¿qué pasará cuando encontremos lo que estamos buscando?, preguntó, sintiendo que el eco de sus palabras resonaba en el aire denso de la habitación. ¿Estás preparado para enfrentar las consecuencias? Con un despreocupado pero significativo encogimiento de hombros, Ricardo respondió: «Estaré contigo, lo que venga, lo enfrentaremos juntos». Pero sus palabras no ocultaban la sombra de incertidumbre que ambos compartían. Ella sintió que cada elección del pasado había formado sus hilos, pero el futuro aún estaba tejido de posibilidades. El compromiso de ambos era palpable, y lo que habían estado construyendo se sintió como un pacto más allá de la investigación misma. Sin embargo, al impregnar la habitación había una inquietud que crecía silenciosamente. Existían fuerzas que potencialmente se opondrían a su búsqueda. Con cada página que pasaban y cada dato que analizaban, María sentía que un hilo invisible la unía más a la causa y a Ricardo. Pero había una advertencia sobre la corriente de la vida que no podía ignorar. En su búsqueda de respuestas podrían perdernos en las oscuras aguas de la verdad. Sin saberlo, el verdadero reto estaba en las decisiones que deberían tomar cuando las revelaciones comenzaran a desmoronar las vidas que una vez conocieron. ¿Cómo se atreverían a navegar por esos complicados mares emocionales cuando la búsqueda se tornara más personal? María se preparaba para la inevitable confrontación que les esperaba. Una pregunta atormentaba su mente. ¿Descubrirían la verdad sobre los trillizos? ¿O existiría algo más oscuro entrelazado en su historia que cambiaría todo lo que creían saber de sí mismos y de lo que eran capaces de enfrentarse? María había comenzado a entender que su búsqueda no era solo un trabajo de investigación, sino un viaje interno que desafiaba sus conceptos sobre la verdad, la familia y su propia identidad. Con cada nueva pista que recopilaba con Ricardo, se hacía más consciente de los aspectos de su propia vida que había dejado de lado. Su ambición, su deseo de ser alguien que infundiera confianza, se comenzaban a entrelazar con sus dudas sobre su capacidad para afrontar lo que podrían descubrir. La mañana llegó con una luz apacible que iluminaba la habitación y proyectaba sombras acogedoras. Mientras revisaban más correos y documentos, un patrón comenzó a emerger. El interés repentino de la familia Millán en las donaciones se relacionaba con el establecimiento de un hogar para niños, pero había detalles oscuros salpicados aquí y allá. Sensaciones de traición comenzaron a aflorar en su mente. Era evidente que lo que parecía ser caridad podía estar ocultando algo mucho más siniestro. Ricardo, ¿sería posible que las donaciones estuvieran dirigidas a encubrir la desaparición de los trillizos?, preguntó, sintiendo que su voz temblaba ligeramente. Él se detuvo, mirándole a los ojos. Había cuestiones que merecían un mayor examen, y la idea de que lo que habían desenterrado podría conectar a los Millán con algo tan sombrío les llenaba de incertidumbre. «No sé, pero debemos investigar esas conexiones», respondió Ricardo, y su tono era un entrelazado de descubrimiento y temor. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa misma vulnerabilidad que antes la asustaba se transformó. La idea de exponerse a lo desconocido comenzó a dar forma a una nueva determinación. Disfrutaba de ese crecimiento, de la forma en que su voz se tornaba más firme a medida que se adentraban en el corazón del misterio. Se prometió a sí misma que no se permitiría dar marcha atrás, no importaba cuán difícil fuera el camino. La búsqueda de la verdad se había convertido en su motor. Pese a su firmeza, algo en su interior seguía susurrando preocupaciones. Reflexionando sobre sus decisiones pasadas, se dio cuenta de que había dejado que el miedo a la soledad la había guiado durante demasiado tiempo. A diferencia de su antiguo yo, que se conformaba con los recovecos de la seguridad, ahora confrontaba su búsqueda con la audacia de una mujer que se sabía valiosa y entretenía la posibilidad de contacto humano genuino, no solo con la verdad, sino también con Ricardo. «Necesito ser honesta contigo», comenzó María, sin poder evitar que su voz temblara. «He luchado con el hecho de que nunca he tenido una verdadera conexión con alguien. Siempre he pensado que debía ser autosuficiente, pero contigo estoy comenzando a cuestionar eso». «María», Ricardo respondió suavemente, dejando a un lado su computadora. «No hay nada de malo en buscar apoyo. Todos enfrentamos sombras de vez en cuando. Lo que importa es cómo elegimos lidiar con ellas». Sus palabras resonaron en su mente. Sin embargo, aún había parte de ella que temía el costo de esa conexión. La vulnerabilidad siempre implicaba el riesgo de ser herido, pero el desafío en su mirada parecía prometer que podría haber un camino distinto. Con el corazón latiendo con un nuevo ritmo, regresaron al análisis de los documentos. La luz del día comenzó a disminuir.
y en la penumbra, María sintió como si todos los aspectos de su vida estuvieran convergiendo. Tarjetas de presentación, nombres de organizaciones benéficas y correos electrónicos comenzaron a encajar en un rompecabezas más grande. Cada detalle, cada fragmento de información parecía llevarla un paso más cerca de la verdad. A medida que la noche caía, un correo en particular llamó su atención. Era de un abogado, el contacto de la familia. Un tono de alerta se encendió en su pecho. Era posible que este correo fuera la respuesta que estaban buscando. Con manos temblorosas, hizo clic en abrir el mensaje. La última línea resonó en su cabeza. Decía que el abogado había solicitado una reunión con la familia Millán. La fecha estaba marcada para el día siguiente. Ricardo, necesitamos ir a esa reunión, dijo, y lo que sintió no era solo urgencia, era el frío desafío de la verdad al acecho. Se encontró en un punto de no retorno. María sabía que cada paso que dio desde ese momento podría transformarse en una revelación que inconvenientemente cambiaría sus vidas, así como la historia de los niños perdidos. La pregunta que la asediaba ahora era clara. ¿Estaba realmente preparada para desprenderse de lo que creía que era su vida para abrazar la verdad? El momento decisivo estaba cada vez más cerca. Los pensamientos de María se agolpaban en su mente mientras se preparaba para el día de la reunión. Las horas previas se convirtieron en un torbellino de dudas y ansiedades. A medida que recogía su atuendo, se enfrentaba a un dilema de proporciones intensas. ¿Y si descubro algo que cambie todo lo que creo sobre mí misma?, se preguntó. Mientras se miraba en el espejo, su reflejo le mostraba a una mujer que había cambiado en más de un sentido. La inseguridad de tiempos pasados había sido sustituida por una implacable determinación. Sin embargo, el peso de lo que estaba a punto de enfrentar la hizo vacilar. Sentía que lo que descubriría podría ser más que un secreto familiar. Podría ser el catalizador de una transformación personal definitiva. Cuando llegó a la oficina del abogado, el ambiente era tenso y lleno de expectativas. Ricardo la acompañaba, y sus ojos revelaban tanto su apoyo como la preocupación compartida. Al entrar en la sala de reuniones, un aire de formalidad y recelo la envolvió. Se sentó en la mesa, intentando proyectar confianza a pesar del latido frenético de su corazón. El abogado comenzó a explicar la situación de la familia Millán y los detalles legales que rodeaban la desaparición. María escuchaba atentamente, cada palabra resonaba profundamente en su búsqueda de la verdad. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su papel no sería solo el de una observadora. Tenía que involucrarse, hacer preguntas, demandar respuestas. ¿Cómo se puede asegurar que las donaciones realmente benefician a los niños en el hogar?, interrumpió con una voz más firme de lo que se sentía. La sala quedó en silencio, sorprendida por su audacia. El abogado trató de eludir la pregunta, pero María no iba a dejar que la conversación se deslizara hacia el territorio de lo vago. Se sentía viva, impulsada por una oleada de autoafirmación. Esta no era solo una reunión para discutir logros caritativos, era una oportunidad para confrontar realidades incómodas. Ricardo se inclinó hacia ella, su expresión un reflejo de admiración y sorpresa. El impulso de María la llenaba de energía y a la vez de un profundo temor. ¿Era capaz de mantener este nivel de compromiso o estaba arriesgando su propia estabilidad emocional? Después de una larga discusión, comenzó a surgir un patrón más claro. Las donaciones de los Millán no solo tenían un trasfondo positivo, había irregularidades que podrían ser exploradas. Al despedirse, el abogado hizo una mención casual sobre algunos documentos adicionales que podrían ser reveladores. Debería revisar los registros de la organización benéfica. Hay ciertas transacciones que podrían interesarles, dijo, con un aire de desdén que molestó a María. Mientras salían, la adrenalina aún zumbaba en sus oídos. La conversación había encendido una chispa de resolución. Debo profundizar en todo esto, Ricardo. No puedo dejar que se queden con esto. Necesito entenderlo, exclamó, sintiendo cómo un nuevo propósito la impulsaba. El regreso a casa fue una mezcla de emociones, una euforia por haber dado un paso audaz, pero también un miedo subyacente a lo que encontrarían. ¿Serían capaces de confrontar no solo la verdad sobre los trillizos, sino también las verdades que resplandecían en sus propias vidas? Mientras buscaba los documentos, María se encontró con una imagen olvidada de su infancia, un recordatorio de su propia historia de desasosiego. Se dio cuenta de que su búsqueda por los trillizos no era solo un viaje hacia afuera, sino también un viaje hacia su interior.
La obsesión por resolver el misterio empezó a combinarse con una necesidad desesperada de sanación personal. Con cada nuevo descubrimiento se acentuaba su deseo de revelarse a ella misma y al mundo, a pesar del dolor que eso podría acarrear. Cuando estaba a punto de dormir, una revelación la sorprendió en la penumbra. Si implicaba irrumpir en la intimidad de los Millán y confrontar sus propios fantasmas, estaba dispuesta a hacerlo. La verdad cobraría vida y ella estaba a punto de ser parte de esa historia. Pero antes de que pudiera cerrar los ojos, un mensaje inquietante apareció en su teléfono. He estado siguiendo tus investigaciones. Puede que no te guste lo que encuentres. La ominosa advertencia la envolvió como una sombra. ¿Qué amenazas y secretos estaban preparados para salirse de control en su búsqueda por la verdad? Justo cuando creía que estaba en el camino correcto, la incertidumbre se cernía sobre su futuro, y la decisión la revelaría como una mujer capaz de todo. A la mañana siguiente, María se despertó con el eco de la advertencia resonando en su mente. El mensaje la había dejado inquieta, pero también despierta. Sabía que no podía retroceder. La determinación que había comenzado a brotar la mantenía firme. Esta no era solo una búsqueda de la verdad sobre los Millán, era un viaje hacia su propia fortaleza. Mientras se preparaba, repasó mentalmente un plan. Su primera acción sería solicitar acceso a los documentos mencionados por el abogado. Necesito ser más que una mera espectadora, pensó. Era hora de convertirse en la protagonista de su relato, y cada paso que daba era un pequeño acto de rebelión contra su antigua imagen de inseguridad. El frío de la mañana le despertó los sentidos mientras se dirigía a la oficina del abogado. Sin embargo, en lugar de sentir tensión, comenzaba a experimentar un renovado entusiasmo. Cada auto que adelantaba en el tráfico era como una metáfora de los obstáculos que podría superar. Al llegar, fue recibida por el abogado con una sonrisa educada que contrastaba con el dramatismo de sus palabras anteriores. María pidió acceso a los registros de la organización benéfica. Necesito saber más sobre esos niños y cómo se utilizan las donaciones, insistió, sintiendo que el ímpetu en su voz era tanto una afirmación para el abogado como un compromiso consigo misma. Claro, puedo hacer eso, respondió él, sorprendido. Sin embargo, María no dejó que su confianza tambaleara. La incertidumbre sobre el contenido de esos documentos solo despertó su curiosidad. Si había algo oculto, también podría ser el reflejo de sus propios secretos. Mientras aguardaba por los papeles, se dedicó a investigar sobre la organización. Cada clic en el ratón aseguraba su camino hacia el empoderamiento. Descubrir patrones en las cifras, leer entre líneas de informes públicos y hacer conexiones cada vez más intrigantes comenzó a abrirle la mente. La idea de que pudo haber irregularidades en las donaciones la motivaba a profundizar más. Las primeras horas transcurrieron en un clima de concentración casi eufórica, pero no pasó mucho tiempo antes de que el abogado le entregara un sobre lleno de documentos. María respiró profundamente antes de abrirlo. Los papeles estaban repletos de detalles, pero algo en su interior la advertía de que aquello iba más allá de lo financiero. Cada transacción traía consigo un relato, y ella podría ser la clave para desenredar aquel intrincado entramado. Al revisar las cuentas, notó algo que la dejó helada. Una serie de donaciones, que aparentaban ser generosas, estaban seguidas de un patrón constante de transferencias a una cuenta no divulgada. Su corazón se aceleró. ¿Qué significaba esto? ¿Había un encubrimiento detrás de la fachada filantrópica? Empoderada por su descubrimiento, regresó a casa con un torrente de ideas y preguntas. Este era el momento de confrontar la verdad, no solo en el caso de los Millán, sino en su propia vida. Si se atrevería a desenterrar secretos ajenos, ¿qué secretos estaba lista para enfrentar en su propia historia? A medida que oscurecía, comenzaba a organizar sus pensamientos. El mensaje en su teléfono todavía pesaba en su mente, y ahora, más que nunca, parecía crucial investigar quién estaba detrás de aquella advertencia. Decidió que era momento de hablar con Ricardo, de compartir su hallazgo y sus inquietudes. La necesidad de contarle lo que había descubierto crecía más dentro de ella, como una llamarada que quería desbordar. Pero, ¿podría realmente confiar en él? La duda apareció, desdibujando la claridad de su propósito. Esa noche, mientras preparaba un café, sintió que su propia determinación podía ser tanto su mayor aliada como su peor enemiga. Si decidía confiar en alguien, debía asegurarse de que el apoyo no fuera solo un acto de amistad desinteresada,
sino un compromiso mutuo en la búsqueda de la verdad. El aroma del café llenó el aire mientras se sentaba en la mesa, lista para anotar sus pensamientos. Sin embargo, otra vez la mirada del pasado la atrajo, recordándole que cada paso hacia adelante es también un descenso en lo desconocido. Podía no tener todas las respuestas, pero la búsqueda la había convertido en una mujer con coraje para enfrentar no solo las verdades ajenas, sino las suyas. ¿Estaría lista para afrontar todo lo que vendría al destapar la realidad de su búsqueda? Mientras se adentraba en esta nueva fase, una pulsión de autodescubrimiento se erguía a su lado, lista para revelarse. Con el café aún humeante en su mano, un nuevo mensaje iluminó la pantalla de su teléfono. Lo que estás a punto de descubrir va más allá de ti. Dependerá de tu valor enfrentarlo. El luminoso recordatorio de que cada verdad tiene un precio le susurró al oído. ¿Podría realmente salir ilesa de esta búsqueda intensa de la verdad? María se sentó frente a su mesa, el calor del café contrastando con el frío que empezaba a envolver su mente. Mientras observaba el brillo de la pantalla, su atención volvió a centrarse en el mensaje que acababa de recibir. La advertencia era clara. Lo que estaba por descubrir cambiaría no solo su perspectiva sobre los Millán, sino también su propia vida. La incertidumbre se mezclaba con la emoción, generando en su pecho una mezcla de miedo y determinación. Sabía que debía actuar, no podía permitir que el miedo la dominara, así que se forzó a dar el siguiente paso. Tomó una hoja en blanco y empezó a anotar preguntas que necesitaba responder. ¿Quién estaba detrás de las transferencias sospechosas? ¿Qué escondía realmente la organización benéfica? Y sobre todo, ¿quién había enviado el mensaje de advertencia? Cada pregunta era un ladrillo que construía el camino hacia una verdad que anhelaba descubrir, su deseo de justicia y claridad disipando las sombras de la duda. No era solo la búsqueda de la verdad lo que la motivaba, sino la búsqueda de sí misma. Se dio cuenta de que la indagación sobre el caso de los Millán era en esencia un viaje a su identidad y debía abordar cada elección con la misma valentía que estaba comenzando a cultivar. A medida que la noche avanzaba y en un intento por despejar su mente, tomó su portátil y comenzó a investigar más a fondo. Perfilar a la organización en cuestión, sus finanzas y las personas involucradas era un inicio. Cada dato que recopilaba era como un destello que iluminaba su futuro, una chispa que daba forma a la mujer que estaba emergiendo. Sin embargo, el desafío no era únicamente recopilar información, sino desarrollar la capacidad de interpretarla. Mientras leía un informe sobre la organización, se encontró con testimonios de familias que había ayudado. Muchos hablaban de recuerdos felices, de esperanza y de un futuro en el que creían firmemente. Pero, por alguna razón aún desconocida, un escalofrío le recorría la espalda. El contraste entre estos relatos nostálgicos y su descubrimiento sobre las transferencias desconectadas la hizo reflexionar sobre la dualidad de las apariencias. La noche se transformó en una batalla en su mente, el deseo de proteger a los niños y el temor a lo que podría encontrar. La idea de defender su verdad empezaba a mezclarse con la imagen que tenía de sí misma. Suplicando a sus miedos que se convirtieran en aliados en su lucha, se convenció de que no podía dejar que las sombras del pasado la retuvieran. Cada consulta, cada descubrimiento, la acercaba más a reconciliarse no solo con el caso, sino consigo misma. Fue entonces cuando recordó a Ricardo. Su rostro apareció en su mente, no solo como su amigo, sino como alguien que podría ser crucial en este camino. María tomó la decisión de llamarlo. Necesitaba a alguien que pudiera ofrecerle su perspectiva, alguien que pudiera desafiarla y al mismo tiempo apoyarla en esta búsqueda. El sonido del teléfono marcando resonó en silencio en su mente. Esa era una señal de cambio. «Hola María, ¿todo bien?», respondió Ricardo al otro lado, su tono un indicio de preocupación. Antes de que pudiera dudar, ella se lanzó al abismo de la verdad, exponiendo sus hallazgos, las transferencias, el mensaje y sobre todo, el miedo que había estado experimentando.
Mientras escuchaba la voz de Ricardo, sus barreras comenzaron a desmoronarse. Era el momento de compartir sus inquietudes, de unir fuerzas. Sin embargo, la charla se tornó en un dilema moral. ¿Podía confiar realmente en él? El futuro inmediato parecía incierto, pero había una certeza en su corazón. No podía estar sola en esto. Ricardo, creo que esto va más allá de mí, y necesito que estés a mi lado, declaró, sintiendo un nuevo impulso en su voz. Las palabras eran como un pacto, no solo con él, sino con ella misma. La humildad que había sentido antes se transformó en una promesa de valentía. Estoy contigo, respondió él, y por primera vez desde que comenzó su investigación, sintió que el peso de la incertidumbre se aligeraba. Sin embargo, lo que no sabía era que la revelación estaba a un paso de distancia, una pieza del rompecabezas que cambiaría el curso de su búsqueda. Al fondo, un nuevo mensaje apareció en su teléfono. Cuidado con los que te rodean. La verdad puede generar más enemigos que amigos. Un escalofrío la recorrió al considerar las implicaciones de esas palabras. ¿Se estaba acercando más a la verdad o estaba a punto de despertar algo más oscuro? El día siguiente comenzó con una luz diferente. María se sentó en su desayuno, la tostada fría a su lado, casi olvidada. Su mente estaba ocupada por la conversación de la noche anterior con Ricardo y las advertencias que resonaban en su cabeza. El mensaje en su dispositivo seguía latiendo en su interior, como un eco constante. Cuidado con los que te rodean. Era claro que había algo más en juego, que su búsqueda de verdad podría no ser solo una lucha por justicia, sino una travesía hacia lo desconocido. Mientras se preparaba para salir, una nueva determinación la invadía. Cada paso que daba resonaba con la posibilidad de un nuevo comienzo. Se dio cuenta de que necesitaba ampliar su visión, no solo depender de las pistas digitales. La verdad podría estar acechando en los rincones más oscuros de la ciudad, entre los rostros de personas que parecían ajenas. Dirigirse a la oficina de la organización benéfica se sentía inevitable. Aunque temía lo que pudiera encontrar, la ambición de desentrañar la verdad era más poderosa que cualquier recelo. La jornada transcurrió lentamente, la expectativa llenando cada rincón de su mente. María se armó de valor y se dirigió a la dirección que había encontrado. Al llegar, una fachada pulcra la recibió, alardeando de sus logros y solidaridad. Pero a medida que entraba, el aire se sentía denso. Había un peso invisible que la envolvía. La primera persona a la que se encontró fue una recepcionista amable, cuya sonrisa irradiaba calidez, pero que no podía ocultar un aire de inquietud en sus ojos. «Hola, estoy aquí para hacer algunas preguntas sobre su organización», comenzó María, sintiendo que su voz traicionaba un ligero temblor. La mujer la miró evaluando y tras un breve momento, asintió en comprensión. «Claro, podemos programar una cita con alguien del equipo. ¿Le gustaría?», sugirió la recepcionista, reafirmando el protocolo de distancia que tanto le incomodaba. María supo que cualquier respuesta en ese entorno tenía que ser filtrada. Necesitaba una conexión más directa, un acercamiento más visceral al corazón de la organización. Mientras esperaba, observó a su alrededor y notó que la decoración del lugar, aunque hermosa, parecía esconder algo. Las fotos en las paredes mostraban momentos de alegría pública, beneficiarios agradecidos y actividades comunitarias. Sin embargo, no podía alejarse de la sensación de que había otro lado, una historia no contada detrás de esas imágenes. Decidió salir de su zona de confort. «Voy a hacer algo audaz», pensó, convenciendo a su inquietud que en ese momento tenía que ser su aliada. En un acto impulsivo, se acercó a un grupo de voluntarios que organizaban un evento cercano y, más allá de preguntas estándar, lanzaron la conversación hacia temas más personales, como era la relación interna de la organización con sus financiadores. Allí vislumbró chispas de verdad entre los murmullos. La conversación se tornó reveladora, pero también inquietante. Una voluntaria mencionó de manera entrecortada algunos nombres de patrocinadores, y uno resonó particularmente en su mente: los Millán. Pero, curiosamente, su tono cambió al referirse a ellos, lo que la llevó a sospechar que había más que lo que era evidente. Finalmente,
Un impulso irracional la llevó a lanzar la pregunta directa. ¿Alguien ha visto alguna irregularidad en la forma en que se manejan las donaciones? Los voluntarios se miraron entre sí, nerviosos. Era como si una línea invisible se hubiera cruzado, y en sus miradas vio algo más, el miedo a ser escuchados, a ser juzgados. Se dice tanto, a veces la verdad puede volverse peligrosa, dijo uno de ellos, mientras cruzaba rápidamente la mirada con su compañera. Esa frase despertó un nuevo canto de alarma en su interior. María, entre el bullicio de la sala y las miradas que evitaban el contacto, supo que había dado un paso significativo hacia adelante, pero también se dio cuenta de que el camino hacia la verdad era más tortuoso de lo que había imaginado. Mientras salía del centro, el mar de dudas volvía a agobiarla. Dentro de ella, la voz de su intuición gritaba que lo que había descubierto solo era un atisbo de algo mucho más peligroso. En el instante en que llegó a su coche, el teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de Ricardo. He encontrado algo sobre los Millán que necesitas saber. Nos vemos esta tarde. Un escalofrío la recorrió. El momento de enfrentar una verdad aún más perturbadora parecía estar cada vez más cerca. ¿Estaba preparada para lo que implicara esa revelación? María llegó a casa llena de un torbellino de emociones. Había acumulado pistas sobre los Millán que podían cambiarlo todo, pero a medida que el día avanzaba, la inquietud en su interior la envolvía como una sombra. Sentía que cada descubrimiento la acercaba más a la verdad, pero también la alejaba de la vida sencilla que había conocido. A lo largo de las horas, su mente zumbaba con dudas sobre el futuro. Cuando Ricardo llegó, su mirada era un espejo de la preocupación que ya la consumía. Se sentaron en la mesa, y antes de que él pudiera compartir lo que había hallado, María lo interrumpió con la urgencia de su propio descubrimiento. Ricardo, en el centro descubrí que hay un aire de misterio en torno a las donaciones. La forma en que se distribuyen podría estar encubriendo algo grave, explicó, sintiendo que cada palabra la liberaba de la presión interna. Ricardo la escuchó atentamente, y su expresión pasó de la preocupación a una rápida consideración. Si has encontrado irregularidades, tenemos que estar preparados para lo que pueda venir. La verdad puede ser peligrosa, María, dijo, reforzando la preocupación que ambos compartían. Al escuchar esas palabras, una chispa de determinación brilló dentro de ella. Antes, su vida se había centrado en las pequeñas preocupaciones cotidianas, pero ahora sentía que estaba destapando un mundo lleno de complejidad y peligros. No puedo dar marcha atrás. Necesitamos reunir todas las evidencias y presentar un informe, afirmó con una firmeza renovada. Ricardo asintió, y juntos comenzaron a esbozar un plan. Cada detalle que compartían parecía solidificar su alianza. Revisaron documentos, fotos y correos electrónicos, buscando conexiones incluso en los lugares más inesperados. María sabía que aunque estaba confrontando a la familia Millán, también estaba desafiando sus propios límites. La incertidumbre se había transformado en impulso. Finalmente, mientras revisaban un documento sobre transacciones, un nombre repetido llamó su atención. Ricardo, mira esto. Los Millán han donado a varias organizaciones benéficas que no parecen tener relación entre sí. Pero, al rastrear las donaciones, puedo notar una conexión alarmante. Esa cuenta no escrita puede estar vinculada a una estructura que la familia utiliza para ocultar sus operaciones más oscuras, dijo, con el pulso acelerado por la emoción del descubrimiento. Esa información iluminó un camino nuevo para ellos. María sintió que cada capa de la historia que estaban desenterrando reforzaba no solo su búsqueda de justicia, sino también su crecimiento como persona. Todo en ella había cambiado. La niña que había jugado entre dulces en la tienda de su abuela, ahora se estaba convirtiendo en una joven decidida a confrontar la adversidad de una élite establecida. La tarde se transformó en noche y la tensión en sus corazones palpitaba en el aire. Era un instante decisivo. Necesitaban determinar su próximo paso con cuidado. Mientras discutían las evidencias, María sintió que el peso de la verdad caía sobre sus hombros como un manto. Cada palabra pronunciada era una medida de su valentía y de su disposición para enfrentar lo que pudiera suceder. Suena el teléfono de nuevo, y al mirar la pantalla, su corazón se detuvo. Era un mensaje anónimo que decía: «Tu búsqueda de la verdad no será bien recibida. Mejor retrocede antes de que sea tarde». Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Quién estaba detrás de esos mensajes?
Estaban realmente dispuestos a hacerles daño. Ricardo notó su expresión de alarma. No podemos dejar que el miedo nos controle, María. Lo que hemos descubierto puede ayudar a aquellos niños perdidos. No podemos dejar que nos detengan, le recordó, apretando con firmeza su mano. Las palabras de apoyo reavivaron su espíritu. Sintió una oleada de coraje aumentar su confianza. Tienes razón. Esta es nuestra oportunidad de hacer algo relevante. Vamos a llevar esta información a las autoridades y a los medios. Debemos activar la atención de la comunidad, dijo con determinación. Esa decisión marcó un antes y un después en la vida de María. Había cruzado el umbral del miedo hacia la acción. Sabía que no solo estaba en juego la verdad sobre los trillizos, sino también su propia historia, su relación con su abuela y su futuro. En los días siguientes, la vida de María tomó un rumbo completamente nuevo. Fue a la radio local para compartir lo que había descubierto, y su valentía resonó en la comunidad. La conexión entre su búsqueda personal y la lucha por un bien mayor se hacía más clara. Mientras los medios comenzaron a interesarse, se sintió liberada del peso de la incertidumbre. Había demostrado que su voz era poderosa. Las noches pasadas de insomnio la habían transformado en algo que no había imaginado. Era una mujer enfocada en su objetivo, consciente de su capacidad para realizar el cambio. María ya no era solo una niña que anhelaba un futuro mejor, sino una joven dispuesta a luchar por la verdad, impulsada por su amor por su familia y su pasión por un cambio. Finalmente, comenzaron a recibir esas respuestas que tanto habían buscado. El caso de los trillizos se reactivó, y con el enfoque de la comunidad, las conexiones de los Millán fueron cuestionadas de manera abierta. Su corazón latía fuerte. Sabía que la valentía a menudo traía recompensas inesperadas. Su abuela, al enterarse de su esfuerzo, mostró un aspecto orgulloso que aún le resultaba extraño. La niña que había sido estaba logrando conectar su pasión por la justicia con el amor por el legado familiar. La historia que había comenzado como una simple búsqueda de los trillizos se había convertido en una travesía de autoexploración, una travesía que reveló la fuerza que siempre había tenido en su interior. Con una confianza renovada, se comprometería no solo a buscar la verdad de los Millán, sino a garantizar que ningún niño más sufriera el mismo destino que esos trillizos. Finalmente, María miró hacia el futuro, sintiéndose empoderada, consciente de que había llegado a un nuevo capítulo de su vida. Las experiencias compartidas con Ricardo, el amor por su familia y el compromiso con la verdad la habían llevado a convertirse en la mujer que siempre había estado destinada a ser. Los ecos del pasado podían aún susurrarle en momentos de duda, pero la verdad, su verdad, era más fuerte. María había encontrado su lugar en el mundo y el viaje apenas había comenzado. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia conmovedora. El momento de actuar ha llegado. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse más relatos transformadores. Dejar un me gusta ahora que realmente alimenta el algoritmo y compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan inspiración en sus vidas. Demostremos juntos que la búsqueda de la verdad siempre vale la pena.